amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En el video de hoy verificaremos el análisis del diodo real en corriente continua y analizaremos también su recta de carga. Para ello, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video, compartas el video en tus redes sociales, actives la campanita de notificaciones. Dicho esto, comenzamos. En el video anterior verificamos el comportamiento del diodo ideal y hoy verificaremos el diodo real. La diferencia sustancial que tiene el diodo ideal y el diodo real es que cuando están en modo conducción encendido, se cambia su circuito equivalente por una fuente de voltaje, en este caso de 0.7 voltios, como verificamos en esta parte del gráfico. Además, vamos a analizar también su recta de carga. La recta de carga del diodo ideal y del diodo real básicamente es el mismo. Lo único que cambia es el punto quiescente o el punto Q. Para ello, nosotros ya sabemos que el diodo en estado encendido se cambia por una fuente de voltaje 0.7 voltios y en estado apagado se cambia por un circuito abierto. Vamos a analizar este mismo circuito que analizamos el video anterior. Para ello, sabíamos que en el video anterior y todo el análisis que hicimos, que la fuente de voltaje, que este intersecto en el eje de el voltaje era 10 voltios, que era la fuente, y acá era la corriente, que simplemente nosotros dividíamos el valor del voltaje entre la resistencia, es decir, dividimos 10 entre 0,5 y esto nos daría 20 miliamperios. Ahora, la diferencia más notable, como lo dije, es el punto quiescente o el punto Q, el cual me va a relacionar dos parámetros, en este caso el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Ahora, verificaremos nosotros en el circuito estos parámetros. Para ello, nosotros sabemos que la corriente va de la fuente, sale de la fuente, es decir, hace más o menos este recorrido. Y esta corriente que está aquí es la corriente del diodo. Puede ser la corriente de la resistencia, al final es la misma y solo circula una sola corriente. Como la corriente está yendo de ánodo a cátodo, el diodo está en estado encendido. Por lo tanto, el circuito equivalente vendría a ser cambiar, en este caso, el diodo por una fuente de 0.7 voltios. En este caso, el circuito equivalente de este gráfico que tenemos acá en la izquierda vendría a ser aquello, donde la fuente de voltaje de tensión de entrada es 10 voltios. Tenemos la fuente que hemos cambiado del diodo, que en este caso sería una fuente de tensión de 0.7 voltios. Sabemos que él es el positivo y él es el negativo. Luego también tenemos aquí el voltaje en la resistencia. Sabemos que la resistencia es 0.5 kiloohmios. Ahora, vamos a calcular el valor de la corriente. Inicialmente ya sabemos que el valor del voltaje es 0.7, es decir, en el punto quiescente el voltaje es 0.7. Lo único que nos restaría saber es la corriente en el diodo. En este circuito circula cierta corriente. Vamos a llamarle la corriente en el diodo. Esta corriente en el diodo se puede calcular fácilmente. Vamos a utilizar la fórmula, la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual me dice que la suma de esta tensión de esta fuente es igual a la suma de esta tensión de esta fuente más esta tensión en esta fuente. 10 voltios va a ser igual a 0.7, que vendría a ser el valor del voltaje del diodo, y a esto le vamos a sumar el valor del voltaje en la resistencia, pero sabemos también que por las leyes de voltajes de la ley de Ohm, en este caso, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Aplicamos este criterio y el voltaje de la resistencia sería la corriente que pasa por este punto, que en este caso sería la corriente I de diodo, y vamos a multiplicarle por la resistencia. En este caso la resistencia es de 0.5 kiloohmios. Despejando todo esto sería 10 menos 0.7, aproximadamente me da 9.3. Este es kiloohmios. Nosotros despejamos todo. Al final la corriente del diodo nos saldrá 18.6 miliamperios. En este punto vendría a ser 0,7 voltios para una corriente aproximadamente de 18.6 miliamperios. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.